Egunon, muy buenos días a todos. ¿Qué hace Pepa? ¿Qué? Parece el gato, el GIF del gato, parece. Parece el GIF del gato. Por favor, señores fotógrafos. Rafa Cobos. Muy buenos días. Esta noche, como saben, tendrá lugar en el Velódromo el estreno de Fe de Tarras, una comedia de humor negro producida por Netflix y en cuya rueda de prensa contamos con la presencia de su director y co-guionista, Borja Coveaga, Diego San José, que como saben también es co-guionista de la película, junto con los intérpretes Gorka Ochoa, Javier Cámara, Miren Ibarguren y Julián López. También contamos con la presencia del productor ejecutivo Javier Méndez Zori. Y sin más, pasamos ya. Primera pregunta. Buenas tardes. Una pregunta Conchita, dime. para los Conchita. programas de cine y creo que para los informativos también. Sí. Quería preguntar a Borja Coveaga y compañía si es el momento ideal o si habéis buscado el momento ideal para presentar aquí en San Sebastián y estrenar Fe de Tarras. Pues la verdad es que lo hemos hecho cuando hemos podido. Es decir, que Diego San José y yo teníamos este proyecto pues casi desde 2004 o algo así. Y la hemos hecho cuando el interés de Javier Méndez de MediaPro y además de que contagió ese interés a Netflix, hacerla. O sea, es una película además que estamos rodando en mayo. No la hemos acabado ahora para presentarla antes del 1 de octubre, por ninguna razón. Aunque sí que hay una casualidad bestial, es que ves que el Ayuntamiento de Alcorcón está repartiendo banderas de España y la peli transcurre en una ciudad indefinida de provincias llena de banderas de España. Es decir, que por un lado tenemos el tema de que sí, retrata la vida de un comando, pero lo retrata dentro y por contraste del mayor ataque de españolidad que ha habido en el último siglo, de momento, que es el Mundial de Sudáfrica y la victoria de la selección española. Entonces, sí que es verdad que hay iconográficamente hay cosas de la peli que no eran intencionadas, pero que cuadran mucho con la actualidad. De hecho, bueno, el Mundial de Sudáfrica en la actualidad comparten el grito de "a por ellos", ¿no? Que es una casualidad que no hemos calculado, pero que está en la película también. Y el Yo soy español, que, Claro, es verdad. que cantaban en Cádiz y en Huelva para despedir a la Guardia Civil, en su aventura catalana. Sí. Hola, ¿Veis que no tenemos problema de hablar de política? No hay ningún problema. Bueno, pues voy a seguir por ahí. Ah, joder. De hecho, No, ¿en me habéis serio? quitado la pregunta de la boca. Por lo tanto, veis en lo que pasa actualmente, como habláis de momentos de españolidad y tal, material para poder hacer en el futuro una comedia de humor negro explicando lo que está pasando ahora, haciendo una segunda parte catalana como pasó con 8 apellidos vascos. Claro, dicen, ¿por qué hacéis una comedia de este tema de la comedia? Para mí lo difícil es no hacerla. Quiero decir que en un contexto en que la Guardia Civil duerme en un ferry pintado de piolín, eso en clave de drama me costaría contarlo. Pero en clave de comedia no puedes, porque ya está hecha, es decir... Claro, la realidad te supera, con Claro. lo cual estás haciendo un documental. Sí, eso es. Pero sí que es verdad que, bueno, no sé, no es algo que Diego y yo nos propongamos de repente hacer un retrato de todo lo que está pasando en las últimas semanas, que luego tiene una parte cómica y muy anecdótica como, pues eso, el fandango que canta un guardia civil desde una ventana y le aplauden los de la cacerolada, pero evidentemente hay situaciones bastante más dramáticas y que no dan para comedia, pero no es algo que nos planteemos. No, pero yo estoy seguro que algún guionista catalán, no sé si ahora mismo o dentro de unos años, tiene que hacer, y de hecho sería bueno para todos nosotros que hiciera una comedia de todo lo que está pasando y de lo que falta por ocurrir, pero alguien tiene que hacer esas comedias. No podemos hacer, Borja y yo, todos los nacionalismos en cine, porque no da tiempo. Pero a mí, yo aquí hablando como espectador, sí me encantaría que alguien hiciera una comedia de todo esto, porque creo que, como decía Borja, sí que hay elementos en el caldero para que hacer un comedión de un tema serio. Hola, ¿qué tal? Hola. Es una cosa tremenda que esta película, que yo ayer la vi en el cine, ¿no? Y claro, tiene el significado de dónde se ríe la gente. Y esta noche se va a ver en el Velódromo, pero los espectadores la van a ver en casa. Entonces, bueno, pues
hay algo que rompe las leyes de la comedia, ¿no? A mí me choca que esta comedia, que es para compartirla, se vea en un salón. Eso por un lado. Y luego me gustaría hablar del aspecto trágico del personaje de Javier, que es esa dimensión trágica, cómo la has vivido, Javier. Y luego vosotros, ¿no? Porque en Negociador había más tragedia. ¿Y por qué no habéis querido poner un antagonista, pues alguien también que pudiera aportar más tragedia? Yo es que creo que la película transcurre... o sea, hay una cosa como muy existencialista dentro de esta película, que es esperando a Godot, de esta llamada que nunca transcurra, que nunca está. Y a mí lo que me gustaba mucho de la parte trágica de mi personaje es que es alguien que tiene que dar un paso adelante, que nunca lo va a dar, que no sabe cómo darlo y que tiene que tomar cartas en el asunto y que está esperando una llamada que las decisiones siempre las van a tomar otros. Él nunca la va a tomar, la decisión, ¿no? Y me gustaban mucho esos 4 personajes abandonados en el centro en el epicentro de un mundial de fútbol donde todo es una fiesta alrededor, y me gustaba mucho esa soledad, cómo la sociedad iba empapándoles sin que ellos se dieran cuenta, ¿no? Entonces me gustaba cuando ellos dicen, no, tenemos que estar 2 días aquí e irnos. Y cuando tienen que estar más de 2 o 3 meses, es inevitable que algo te empape, es inevitable. Entonces es algo como que va calando, es como la gota malaya, ¿se dice eso, no? ¿Sabes? Es como, ¿la gota china? No, es malaya la gota. Un poco racista lo de China. Malaya es la sal. ¿La sal malaya? No sé. No, es la sal del Himalaya. Así hemos estado toda la película. O sea, toda la película. Bueno, sí, me gustaba mucho toda esa parte metafórica, porque hay muchas metáforas dentro de esta... Y, por ejemplo, cuando yo leí la película, a mí me hizo mucha gracia. Yo sabía que íbamos a transgredir ciertas cosas y que me apetecía mucho decir muchas de las cosas, las barbaridades que dice mi personaje en esta película, porque se las cree, además. Y porque yo le decía, no, este personaje se lo cree todo lo que dice. Porque además esas cosas son bastante cosas aleccionadas bueno, que las han sacado no se las han inventado todas, imagínate. Entonces me gustaba mucho eso, y por otro lado la soledad de estos cuatro personajes. No sé ya lo que estaba diciendo. Oye, pues que... Estoy con la sal rosa del Himalaya, porque es rosa la sal del Himalaya. Muy buena. Pero bueno, que respondan ellos, que son Sí, mucho lo de mejor. Bueno, que a mí, por ejemplo, yo las películas quizás las más divertidas que he visto las he visto en mi casa. Es decir, que yo no he visto El Jovencito Frankenstein en el cine y sigue me pareciendo divertidísima. O sea, a mí eso de que la gente no se puede reír o sea, simplemente no emite sonidos cuando ve una comedia, a mí no me pasa. O sea, mi carcajada llega a cada rincón del salón. Pero sí que creo que por las características de la película, por el tema que trata, por el tratamiento que tiene y por la sensación de absoluta libertad en que la hemos hecho todos, tenía cabida en Netflix. Entonces, por un lado, a mí me atrae mucho no tener que estar esperando el resultado de taquilla del lunes. Eso me da esa falta de vértigo, me parece una cosa muy interesante. Y luego, por otro lado, hay el tema de que creo que uno se puede reír mucho en su casa. Es decir, que la experiencia cinematográfica de compartir la risa, el efecto que hay dominó en una sala, pues sí, pero en realidad no... Vamos, creo que hay cosas que compensa más de lo que te quita. Y la tragedia era, ¿no? Bueno, yo creo que, claro, Borja y yo veníamos las de 8 apellidos, que son lo contrario en el sentido de la tragedia, son la blancura total. En esta película teníamos la libertad de hacer una película más personal, ¿no? Y una visión más de lo que nos gusta como espectadores. Y a Borja y a mí nos flipa la tristeza, o sea, comedias tristes. O sea, yo me atrevo a decir que somos los Javis de la bajona. Porque disfrutamos mucho en esa mugre que trasciende detrás de la comedia. Madre mía. Y lo que quería decir, María, es que cuando leímos la película, cuando yo leí la película y la leímos todos, nos reímos mucho, porque había tantas cosas tan graciosas, pero luego cuando te pones a hacer la película, te das cuenta de que la película transcurre por otro lugar. Y hay muchas películas que cuando estás haciéndola, de repente surge la levadura entre todos, entonces la levadura va haciendo otra película. Y esta ha sido totalmente distinta a la que pensaba, pero absolutamente fiel al espíritu que Borja y Diego querían. Entonces, creo que la película transcurre
por unos meandros oscuros, muy metafóricos y de repente trufados de sus chistes, de sus cosas, de sus gags y tal, pero por ejemplo el gag nunca fue buscado. Cuando nos salía un gag que todos estábamos contentos, Borja de repente lo tiraba, decía no, esto es mucho más seco, mucho más frío, no, esto no hay que marcarlo. Quiero decir, iba hacia otro lado y de repente había mucha oscuridad. Cuando rodábamos las últimas escenas con Tacolo, pues a mí se me encogía un poquito la mano, ¿sabes? Cuando cogía eso entre las manos. O sea, de repente a mí se me ponía un nudo en el cuello un poco. De repente había cosas que tú decías, bueno, estamos haciendo una comedia de algo muy trágico y los personajes se están empapando de ello. O sea, esto no es... O sea, nos pasaba, a mí, por ejemplo, me pasaba. Había escenas donde decías, joder, estamos viendo unas cosas que es que hay gente que se ha creído esto, ¿sabes? Hay gente que se ha creído esto, o sea, qué barbaridad. Y yo les decía, oye, ¿dónde os habéis inventado esto? Y dicen, no, esto lo hemos sacado de escritos, de textos, de tal, esto está totalmente estudiado. Y digo, es impresionante que alguien pueda creerse esto, ¿no? Pues sí, hubo gente que se lo creyó. Entonces, eso me encogía un poco el corazón. Entonces, yo creo que todos hemos empapado un poco de esa tristeza de que estos personajes son los auténticos perdedores y ojalá los últimos perdedores. Yo quería preguntarles a Borja y Diego qué creéis que ha pasado desde Vaya Semanita hasta aquí, porque vosotros ya habíais hecho humor sobre ETA, sin embargo, ahora por un cartel se ha liado parda. Entonces, que valorarais la evolución de la sociedad para que con una lona se líe en la que se ha liado y si pensáis que hay menos libertad de expresión que hace, no sé, casi 15 años que empezó Vaya Semanita. Pues yo ayer le leía a Carlos Francino que estaba hablando de ser periodista catalán en Madrid y decía que España se definía por dos cosas, sectarismo y solemnidad, que me pareció una definición estupenda y una descripción muy precisa de lo que estamos viviendo. Pues no sé, creo que había una cosa en 2003 cuando decimos Vaya Semanita que era evidente, que ETA sigue en activo, justamente estaba en una tregua cuando empezó el programa y creo que eso también ayudó a que se pudiera sacar adelante, pero es verdad que ETA seguía matando, pero la sociedad estaba ya muy hastiada. Creo que eso se ha superado, pero sí que veo que en la sociedad vasca, no creo que pase tanto, pero sí en la sociedad española en general, que es ese atrincheramiento. O sea, quiero decir que las redes sociales además están permitiendo dogmatizar mucho y ser como pues muy sectario, como es lo que decía Francino. Y todos los días hay una capacidad descomunal para rasgarse las vestiduras por algo. Y a cada día le toca a uno. Un día es un cartel de una película y otra, vamos. Pero bueno, yo creo que básicamente también... Creo que la peli habla mucho del nacionalismo, se habla del nacionalismo vasco y del nacionalismo español y creo que hay una crítica a ese fanatismo y en realidad lo que es la sociedad es reflejo de esa situación y de esa crítica. Es decir, que es puro atrincheramiento y por eso el cartel pues, ha hecho que se posibiliten lecturas un poco imposibles o muy difíciles a las que son muy difíciles llegar. No sé, digo que se ha ido algo. No, yo diría que lo que ha cambiado del 2003 ahora es Twitter, básicamente, porque creo que ahí es donde más... no creo que llegue a haber una censura concreta, pero sí cuando escribes o vas a hacer algo te puede dar pereza igual tener que lidiar con las consecuencias que puede tener que hagas algo que sabes que va a haber una parte importante de gente anónima que se va a pronunciar en tu contra, ¿no? Pero yo creo que es muy importante que la gente que haga comedia, los que hacemos comedia, jamás cambiemos nuestra manera de trabajar por mucho que Twitter pueda pronunciarse. Es decir, que yo creo que más allá de polémicas, la gran derrota sería que perdiésemos la comedia. Yo creo que podemos perder Twitter, pero no la comedia. Hola, buenos días. Se van a debatir entre los dos, Javi de la Bajona y eso, para decir. Buenos días. Hola. Hola, os quería preguntar si la película puede ser candidata a los Goya o por el hecho de estar producida por Netflix no podéis entrar en la batalla, entre comillas, de los Goya. Y luego si os apetecería invitar al ministro del Interior, que el otro día envió una carta a Netflix que tuviera empatía con las víctimas, si os apetecería invitar al ministro del Interior esta noche al Velódromo para que se contagiara de la risa que puede haber esta noche. Gracias. El ministro del Interior tiene bastantes ocupaciones y preocupaciones este fin de semana, la verdad. No creo que... A mí me encantaría que lo viese, me encantaría que la viese, pero creo que tiene
tiene otras cosas que Tiene hacer. que tapar la cola de Piolín, que ha quedado la colita ahí sin tapar. Y no sé si Javier quiere contestar a... ¿No? El otro Javier. Javier Méndez Porque quiere yo me puedo contestar. meter en un jardín. Para cualificar para los Goya tienes que cumplir con una serie de requisitos y nuestra intención es que cumpla. Tenemos una idea con la gente de Netflix para que cumpla porque queremos que el trabajo que se ha hecho a la película merece por lo menos ser sometido al criterio de los académicos. Luego ya que nos elijan o no, será otra cosa. Sí, la queremos presentar. Qué bien. Guárdale un trozo de panchineta a Olga, que no... Javier, guárdale un trozo de panchineta que tiene muchas ganas. Está riquísima la panchineta. Lo ha dicho en de Twitter Otaegui. esta mañana, que Twitter no es solamente fuente de bilis y de tal, sino también de hambre por la panchineta. Sí. Siguiente pregunta, por favor. Bueno, nik galdetu nahi nizuen, Gorka Otsoari euskal hiztuna delako, galdetuko nizueke, ea nola eragin ote dizuen Netflixek egin duen publizitate kanpaina honek sortu duen guztiak, polemika horrek guztiak, ez da, ea zuei pertsonalki zen nolako eragina eta zen nolako hausnarketak eragin dizkizuen honek guztiak. Kaixo, eguerdion. Lehendabizi eta batez ere harridura. Ez genuen espero, bueno, lehenengo kartela ez genuen espero ez ere, horrelako kartela, ez genekien, nola izango zen kartela, eta azken filan kartel bat marketinga da eta publizitate egiteko elementu bat. Eta hortan Netflixek baino betu du inork egiten marketinga eta publizitatea eta lortu dute pelikulaz hitz egitea. Eta orain pelikula ikusten duen jende guztiak esaten du ez dakala zerikusirik egin zaizkion kritikekin. Beraz, pelikula ikusi baino lehen kritikatu dutenak batzeukaten arrazoiek eta hori demostratu da pelikula ikusita, eta batez ere helburua lortuta eta asko hitz egin da inoiz baino gehiago Netflixen pelikula baino inoiz gehiago hitz egin da Fede Tarrasi buruz, eta azken filan kartelak saltzeko dira eta zentzu hortan lortu dute helburua. Siguiente pregunta, por favor. Ella quiere otra. Sí. Ya hay otra. Vamos con ella. Ella quiere más. El guión de Fede Tarras estuvo en el cajón de una productora de cine al uso durante muchos años. Ahora lo habéis hecho con Netflix. ¿Vuestra manera de trabajar ha cambiado mucho si lo hubierais hecho con esa otra productora? La manera de trabajar nuestra no, las condiciones de libertad totalmente. O sea, hemos trabajado de la misma manera, pero la decisión final creativa, en un privilegio absoluto en el que uno ya no creía que existía, la han confiado en que nos llamaban para hacer algo y nos han dejado hacer lo que hemos querido. Es la primera vez en la que yo creo que no hemos cambiado nunca ni una coma que no fuera por criterio personal nuestro de que así estaban las cosas mejor o peores, pero por ningún tipo de injerencia. Y eso sí que en Netflix ha sido maravilloso y ojalá se empapasen el resto de sistemas de trabajo de dar el tiempo necesario y la confianza necesaria a equipos creativos para que puedan desarrollar al menos una primera versión en la que sean fieles a su idea y luego en todo caso entrar a trabajar, pero que muchas veces eso ni siquiera llega a completarse. Sí, claro. Sí, son películas totalmente distintas porque Ocho apellidos vascos es un producto de estudio, digamos, con una vocación absolutamente comercial y que se escribe con un montón de criterios y nosotros nos ponemos el traje, el buzo, digamos, de cumplir ese reto. Y esta película era distinta. Para Borja y para mí, en esta película no podíamos negociar muchas cosas, en el sentido de que es una película con un cargado ideológico que tú vas a responder, como hoy estamos frente a vosotros, y es necesario que sea porque tú crees en lo que has escrito. Es otro tipo de película. Creo que los dos retos son súper estimulantes. Creo que llenar cines con colas es una cosa que igual intelectualmente no está muy respetada, pero que es muy difícil de conseguir, y estas películas más pequeñas, más personales, también te lo ponen más difícil en lo creativo. De todas maneras, me encanta que el Festival de Donosti creo que ha bajado muchos peldaños. Estamos hablando de Ocho apellidos vascos y aquí se ha sentado José Luis Perales. Y falta... Y no hemos hablado de Serafín Zubiri, que está en nuestra película también. Kaixo, nik lehendabizi esan nahi nun posten hauela asko film hau egin izanaz, atzo gabean barre asko entzun zian Antzokizarrean, eta nik ere barre asko inun, da ondo pasa nun, eta Miren Ibargureni galdetu nahi nioke, ea etorkitzunean euskarazko film luze batean parte hartzea gustatuko litzaioken, ze iaz ikusi genuen Kale begiak film laburrean nola parte hartu zuen, eta gaina zoriondu nahi nuke egiten duen lan horregatik
film honetan Fede Tarrasen egin duen lanagatik, eta bueno, ez dakite gustatuko litzaideken gehiago euskarazko film luze batean komedian edo draman, ze arlo dramatikorako ere. Hori baina euskaraz lan egitea asko gustatzen zait, niretzat erraza da eta lan gehiago da. Orduan bai, gustatuko litzaidak hemen lan egitea, ze beti etxean hobeto egiten da lan ez, eta mila esker esan duzunagatik. Aldapeko Zaragarran. Adarraren puntan. Puntaren puntan y cantaré chiroriruri. Que yo también hablo vasco, ¿eh? Cantaría. No, mentira. Zerbait ikasi du, eh? ¿Eh? Ikasi duzula. Sí, sí, sí. Conchita. Zerbait badaki. Hitz batzuk. Yo es que os admiro mucho, ya lo sabéis. Creo que tenéis mucha valentía, aunque os dediquéis a la comedia. Y quería preguntar, ¿ha habido cineastas en este país que en épocas heroicas sufrieron la censura, y muy dura, y tuvieron que sortearla? ¿Vosotros os autocensuráis alguna vez al escribir o no? Yo creo que sí nos autocensuramos. Con un material que a mí, visto desde fuera, me parece muy delicado. Sí, pero no, de verdad, en esta película hemos hecho lo que hemos querido. Los que la habéis visto, creo que el final es un ejemplo de que ahí hemos sido totalmente libres, es una apuesta en plan bastante radical, y es porque no la hemos negociado, es lo que nos pedía el cuerpo como guionistas. Y yo creo que si tuviésemos como autocensura no haríamos comedias de un comando, o sea, haríamos siempre comedias románticas, ¿no? Entonces, yo creo que cuando te dan libertad, como que sí te pide un poco pulsar los límites de la autocensura y ponerte tú a ti mismo a juego en ese sentido. Pero por ahora, y espero que no cambie, yo no recuerdo que hayamos... No. Aparte que, claro, nosotros sí que hacemos una película como esta, que, claro, es una comedia sobre un comando ETA, que eso ya suena transgresor, pero no tenemos ningún instinto transgresor. Lo que nos inspira es hacer comedia sobre lo cercano de lo que hemos vivido, visto en este país y que en realidad contar nuestra historia, en el sentido de historia con H mayúscula, de decir, ¿qué es lo que ha pasado en Euskal Herria en los últimos años? Pues esto. Entonces vamos a levantar esta sátira sobre aquello que ha estado tan presente en la sociedad. No es una cuestión de transgresión. Yo creo que nos autocensuramos y también pasa una cosa todo el rato, y es que independientemente de qué guión escribamos, siempre hay un personaje que es Julián López, que de manera inintencionada, o sea, de repente nos pasó con Super López también, que no sabíamos si iba a hacerla, pero al escribirlo es como si fuera, no sé, La zapatera prodigiosa o algo así, que de repente empiezas a ver la cara de Julián en el guión. Entonces, no sé, Julián, vamos, hemos trabajado ya con todos, la primera vez con Javier, y con Julián habían sido más veces, pero yo desde luego es que le tengo pelota a él especial. Gracias por alusiones, Julián. Sí. Hola, ¿cómo estáis? Yo me hacía ilusión utilizar esto, pero claro, a mí en euskera no me preguntan, entonces voy a hacer así un poco como si fuera, ¿vale? En inglés. Well, first of all, bueno, en primer de todo, tenemos... Bien, no, para mí es un placer estar una vez más con el tándem Borja y Diego. Yo lo llamo los Bordis. Lo que pasa es que no va a cuajar tanto como los Javis, pero bueno. Para mí son los Bordis. Y no sé muy bien qué es lo que tengo que contestar, porque bueno, en realidad ya ellos han contestado a tu pregunta. Yo estoy aquí un poco por alusiones, como ha dicho Javi, pero no, yo suelo decir que a mí igual me da un poco de pena todo lo que se ha podido levantar, que creo que vosotros, además que visteis ya la película, creo que es innecesario todas las cosas que se han comentado previas, de un guión que cuando lo leímos, nos reímos muchísimo y no pensábamos otra cosa, más que fuera qué bien me lo he pasado leyendo este guión, y que era una idea, además, que ya me comentaban ellos en el rodaje de No Controles en 2010, cuando se estaba jugando el Mundial. Fíjate qué cosa más bonita, ¿eh? Estaba jugando el Mundial, ya me hablaban de esta película y tal, y yo solo veía, joder, qué guay hacer una comedia así. Y si me llegan a decir que años después hubiéramos ido hacia atrás, o sea, sería revuelos, yo hubiera flipado bastante, entonces me da como pena un poco eso. Cuando en ese momento me pareció la hostia, y cuando en 2017 leo ese guión y también me sigue pareciendo, sobre todo, una comedia para hacer reír, que es el objetivo
y muy inteligentemente por parte de ellos hacer reír de algo cercano, de lo que nos rodea. Es como mejor se puede contar algo, cuando te has rodeado y cuando haces una parodia o llámalo como quieras de eso. Es lo más bonito y con lo que más se disfruta. Sí, vale, corto ya, Javi. Perdón. Sí, quería preguntarles a Borja y a Diego por la comida y el fútbol, ¿no? ¿Qué tienen para que tenga tanto peso en la configuración de lo identitario y que al final tiene mucho peso en el guión? Bueno, yo creo que en nuestro caso era una estrategia básica de comedia que es colocar al pez en la pecera más incómoda. Es decir, coges a un comando y te lo llevas a la fecha y al lugar donde más van a sufrir por aquello que les caracteriza, por lo ideológico, ¿no? Entonces, claro, si coges un comando y les colocas esas semanas de julio en un pueblo indeterminado en el Mundial de Sudáfrica, se van a chocar de bruces contra una serie de situaciones, como cuando tienen que desplegar la bandera y demás, que es ponerles en jaque, ¿no? Es que es como herramienta cómica. Pero sí que es cierto que además de eso, si hablamos de exagerar los símbolos, la película al fin y al cabo sobre todo habla de cuando te tomas demasiado en serio tu bandera y demasiado en serio el rechazo a la bandera ajena. Creo que el fútbol en España, desde luego, ha venido a cumplir una función casi de lo que suele ser la patria. En otros países aquí se ha llevado a través de los equipos de fútbol y sobre todo de cuando jugaban las selecciones, ¿no? Entonces creo que hablar de nacionalismo y ubicarlo en esa explosión que supuso, que además fue aquel mundial donde se empezó a llamar La Roja, era como ideal para nosotros como marco. Sí, además nosotros teníamos una idea de una película de que la Kale Borroka creaba una máquina del tiempo para viajar a la España-Malta y evitar el 12-1. Sí. Es decir, que era como un arma sociológica e ideológica, con lo cual siempre el fútbol ha estado... Ahí me pido hacer el portero de Malta. Yo, la araña negra, ¿no? Si lo escribís, ¿vale? Bonelo. Muy bien, vale. No me acuerdo cómo se llama. Tomamos nota. Bueno, cancerbero, como me gusta a mí decirlo. Sí. Hola, buenos días. Esto del proyecto en el cajón durante años se ha tocado, pero yo todavía tengo alguna duda. Yo he leído y he oído que al final se desechó la idea porque el público no estaba preparado. Bueno, porque, vamos, que no se quería tocar ese tema. Al mismo tiempo, en los últimos días, oigo a algún actor que dice que en España falta cine político. Esto es una comedia, pero es cine político. Sí, claro. Entonces, me parece que puede haber aquí una conexión un poco perversa. Es decir, las productoras de cine habituales no quieren hacer cine político, tienen miedo. Este país está retrocediendo tanto como para llegar a ese extremo y que tengan que ser unas plataformas, en este caso con dinero de fuera, las que tengan que dar libertad a los creadores españoles. En este caso yo creo que es automático. Es decir, Javier Méndez siempre había encantado el proyecto y dijo, ¿qué tal si lo proponemos a Netflix? Y Netflix y Juan Mayne dijo, lo queremos hacer. Es decir, eso sí que es un hecho y una cadena de sucesos que ha pasado. Lo que pasa es que es verdad que no nos hemos sentido como censurados nosotros por una sencilla razón. Es decir, tú le preguntas a una productora más convencional que tiene que haber una financiación con una tele y todo eso, le pones sobre la mesa, mira, tenemos esta comedia sobre un piso franco de ETA y esta comedia romántica. Creo que quieren hacer la comedia romántica. Es decir, que también muchas veces cuando juegas con proyectos manejas varios. Diego y yo nunca hemos tenido como un solo proyecto al que nos agarrarnos. Entonces me parece lógico y normal y sensato que de repente pues una productora quiera hacer una película más convencional con todo lo que cuesta financiarlo y todo eso. Es decir, que luego no nos vemos como víctimas del sistema en ese sentido. Tenemos muchas ganas de hacerlas, pero me alegra más que la hayamos hecho ahora porque me parece más interesante contar el fin de ETA que contar una experiencia de un comando cuando estaban en activo. Es decir que, claro, el proyecto estaba en el cajón, pero ha cambiado mucho. Y, de hecho, ha llegado a estar en guión físico en este estadio, ¿no? O sea, que quiero decir que ha pasado por muchas situaciones. Una de las cosas mejores, además, hablando del proyecto, es que como ya teníamos en mente a los actores que queríamos y todos aceptaron, o sea, los 4 productores aceptaron, varios meses antes de empezar el rodaje hicimos la lectura de guión y eso condicionó a la siguiente versión mucho. Es decir, que es una cosa que yo no había podido hacer, es oír en voz alta a los actores leyendo el texto y la verdad es que me parece una experiencia estupenda porque nos condicionó a la hora de reescribir el guión, con lo cual, vamos, me he desviado un poco de la pregunta y todo eso, pero quiero decir que
no es un guión que teníamos escrito y cerrado desde 2004, sino que ha ido evolucionando según la realidad también iba evolucionando. De hecho, cambió bastante. Cambió mucho, claro. Sí, lo cambiaste tú. No figura, pues sí. No figura como guionista, pero bueno, sí, lo cambiaste tú. Yo quería preguntar a Diego y a Borja cómo os movéis un poco en esa paradoja, que como dice Diego, vivimos en un país muy crispado donde todos los días hay un linchamiento en las redes sociales, pero a la vez somos un país extraño, yo que sé, que saca memes con el yihadista este cordobés, o que estos días en las conversaciones cotidianas se toma chufla el tema de Cataluña, ¿no? Es decir, para alguien que fabrica humor, ¿cómo os movéis en un país tan demente en ese sentido? Yo quiero decir una cosa, es que antes estábamos hablando, quería un poco con lo que dices, Óscar, quiero decir que en muchas cosas hemos ido para atrás, pues eso, en posibles linchamientos, límites del humor, debates de todo eso, pero en una cosa hemos ido muy para adelante y creo que merece la pena, y es que ETA ya no mata. O sea, me parece el mayor paso hacia adelante que puede haber. O sea, que en algunas cosas estaremos retrocediendo, pero en las importantes de verdad estamos avanzando. Y no sé si preguntas esto por la competencia que tenemos en el humor. O sea, ¿qué es mejor? ¿Un meme del cordobés o nuestra peli, quieres decir? A mí un meme del cordobés, ojo. A mí uno había que de Mars Attacks que me hacía bastante gracia. Pero quiero decir que cuando hablamos de no, es que no es el tiempo adecuado, de que humor es tragedia más tiempo y todo eso, era inmediato. Toda España se rió del español de ISIS. Toda España. Y su madre también. Y de bueno, la Tomasa, pobre. La señora Tomasa. Pero quiero decir que me parece de las cosas más sanas que han podido pasar en este país, jamás. Es decir que, pues no sé, lo que llevo diciendo bastantes días, que reducir a un terrorista al chiste es algo que tiene que escocer y creo que es una victoria de la sociedad. No, totalmente de acuerdo. Y después estos dos tienen mucha cintura. O sea, a mí me encanta el humorista con mucha cintura. O sea, hay veces que en la batalla de Twitter no puedes entrar porque hay gente demasiado insultante muchas veces y de repente, como tú te implicas emocionalmente, los actores nos implicamos emocionalmente. O sea, bastante que ha habido críticos que ponen a parir tu trabajo y que se te quedan enquistadas aquí como si fuera un tumor, ¿no? O sea, hay cosas de hace 20 años que tú dices, Dios mío, aquel hombre dijo eso de mí. Y te lo cruzas por el pasillo y dices, tú, no sé. Entonces, en Twitter es constante, es un bombardeo constante. Entonces, creo que necesitamos humoristas y, sobre todo, gente con mucha cintura. Y la gente con mucha cintura normalmente suele ser gente muy inteligente, con mucha chispa, muy brillante y se va haciendo como un cedazo y van quedando gente muy buena. Y yo creo que de eso van a surgir un nuevo humor que nos dará mucho trabajo y que sobre todo escribirán guiones así de inteligentes. Pero sí es cierto que si te metes en esa batalla y vas de buenas, tienes mucho que perder. Entonces, sí es verdad que los que se mantienen ahí de esa forma tan brillante me parecen genios. Yo siempre pienso que detrás de algunos twitters hay equipos de gente. O sea, sí, yo digo, es que nadie puede ser tan brillante todo el rato. O sea, entonces, claro, cuando conoces a Diego San José, no a Borja, pero a Diego San José, de repente dices tú, ostras, claro, es que hay gente, o Julián, por ejemplo, ¿no? Que es cómico, o sea, es trágico y cómico a su pesar. Entonces, cuando descubres a gente que... Sobre todo trágico. O sea, cuando descubres que es gente que no lo puede evitar, que es brillante por naturaleza, dices, pues yo quiero estar al lado de esta gente todo el rato. Y nos pasa, ¿verdad? Miren, Gorka, ¿nos pasa? Absolutamente. Absolutamente. Entonces, estábamos ahí estábamos en el plató y veías que cualquier cosa que salía por sus bocas pues era brillante. Y dices tú, claro, sí, confío en que este es el camino y que bueno, yo tengo que hacer un personaje serio, un tipo que se crea todo lo que diga, no sé qué, pero luego estoy muy bien acompañado y me van a decir, no hagas eso porque, es verdad. O sea, somos más moldeables los demás, pero hay gente que es muy brillante. Entonces, es la gente que nos va a sacar del apuro en los próximos años en el cine. La gente brillante. Y entonces yo me pego a ellos como una lapa. Siguiente pregunta, por favor. Julián López, por favor, ponte de pie. Sí. Porque es que y yo. Y Javier también. Es que me ha dicho aquí una compañera que te hiciera alguna pregunta en euskera. Oso ondo. Horregatik. Etorriona. Orduan lehenengoa Julián izango litzateke futbol kontutan final hartan Iniesta sartu zuen gola
eta Iniesta Albacetekoa da, eta zure pertsonaia ere Albacetekoa da. Eta hor, zeatikan ez dagon gero loturaren bat, zure pertsonaia Albacetekoaren gola aspatzen edo hori ez ote zegon zerbait egiterik horrekin, hori lehenengo galdera. Eta bigarrena, zuk erantzun dezakezu, baina Borjarentzat ere interesgarria izan daiteke, da atzo pelikula ikusi ondoren, batek komentatu zian nola etarekin oraindik ez dan euskarazko komediarik egin. Egin dira gaztelaniaz, umorea ere baia semanita eta beste pelikula batzuk, eta egin dira gaztelaniaz, baina euskeraz ez. Eta ingo balitz bat emate euskeraz, zu prestengo zinaken, ze justu dago ipuin bat, Lucho Fernandezek idatzia, dagona personai bat zurea bezalakoa, Albacetekoa bezalakoa, joten da herriko taberneta eta horrela, galdetzen nola sartu eta horrela, eta orduan nea parte hartuko zenuken holako proiektu baten euskeraz izan da, eta Borja Kobegari ere galdetu nioke, ea zagatikan ze arazo egon daitezken agian oain arte ez egotea komediarik etarekin lotuta euskeraz. Mi esker. Vale. Pero te contesto en castellano. Mejor, ¿vale? Sobre todo por ellos. Y por Javier. Estoy sin penganillo. Estoy sin... Ah. No. Ya. Hombre, tal y como vocaliza él, parece que habla en inglés también, cuidado, porque vocaliza... Me gustaría hacer una peli en euskera, me tendría que poner las pilas con el euskera y me gustaría hacerlo, sobre todo para que luego mi madre dijera, pues fíjate cómo habla idiomas mi hijo, como esto no han doblado ni nada, esto es así. Y bueno, yo creo que sería muy enriquecedor y tal para mí. Entonces, sí, esa es una de ellas, una de las respuestas. La segunda, claro, que es la primera... Sí, ahí es verdad que había una conexión con mi personaje de Chinchilla, que por cierto aspiro a dar el pregón de las fiestas del año que viene. A ver cómo reciben allí en Chinchilla la película, igual o eso, o no puedo aparecer por la provincia. Una de dos, no se sabe. Sí, además había una cosa ahí en las versiones anteriores del gol de Iniesta, ¿no? Esto lo puedo contar, Borja, sí, igual, claro. o sin entrar en detalles, pero porque en la peli no se llega a ver el gol, el momento del gol, o sea, no se llega a ver. Y ahí había una cosa, había cosas muy divertidas, sí, en versiones anteriores, pero mi personaje, claro, como tiene esa cabeza que no se sabe muy bien qué está ocurriendo ahí dentro, él se le olvida el Albacete ni nada, él es vasco total, él es un gudari totalmente. Entonces, yo creo que por la psicología del personaje, él no hubiera celebrado, por mucho que Iniesta, que se sacó poniéndolo de Jarque, aunque llega y pone Fuente Alvilla, lo que sea, o Albacete, él no hubiera tenido ninguna regresión emocional ni nada. Él hubiera dicho, no, esto nos hemos jodido, el Mundial ganando y tal, por el personaje. Entonces te hablo del personaje. Ahora, luego así en general, qué bonito fue el gol de Iniesta por un manchego también, ¿no? O sea, manchego universal detrás del Quijote, después del Quijote. Te puedo reconocer que esa noche, bueno, yo vivo en Hernani y se escuchó en Hernani gol, pero muy fuerte. Claro, sí, de hecho yo en el Mundial, estábamos, bueno, sí, en Bilbao y en Madrid. En Paga Fantas. Pero Coldo Serra me contó que él en Algorta, ¿no? Es donde tiene la casa de su padre, bueno, por la calle también iba gente que iban como celebrándolo como un poco como lo celebramos en la película. Iban un poco así, que él puso la oreja, como la muerte de Franco. Y entre ellos decían, ay, joder, uno le decía al otro, me gustaría como celebrarlo, qué pena, ¿no? Uno puede celebrarlo más... Es que me pareció la hostia, que como lo contaba además Coldo, lo contaba muy bien. Y digo, fíjate, qué cosas... Pero había muchas partes del guión que... O sea, había partes que se han rodado, sobre todo de esa zona de la película. Lo que pasa es que sí es cierto que es un gran acierto de Borja el precipitar el final tal y como venía. Era mucho más interesante cuando nos dijo, he cortado esto, y digo, es que ni se nota que lo has cortado, porque realmente el final de la película se precipita al vacío de una forma... Entonces es tan importante la llegada del personaje, ese personaje que parece que nunca va a llegar, pero llega, que de repente todo lo demás era un poco aleatorio. Era muy divertido, se rodó, pero saldrá en el corte del guionista, saldrá en el DVD. Ya, claro. No, es curioso además que la escena con la que más ataque de risa hubo rodando fue con Luis Bermejo celebrando gol de Iniesta. O sea, imposible de rodar. O sea, físicamente imposible de rodar. Y luego no está en la peli. Es decir, que hay una gran contradicción entre lo que ruedas y te parece graciosísimo en el plató, que cuando vas a sala de montaje y fríamente analizas, que puede ser gracioso pero no viene bien por el final y todo eso. Y la otra pregunta claro, yo soy un damnificado del modelo A, que
Quiero decir que esto es un chiste interno, que ya no existe, creo, el modelo A, con lo cual estudiaba euskera como asignatura. Pues ya ves lo que... Igual que inglés, vamos. Inglés y euskera tengo nivelón, vamos. Entonces yo creo que haría cosas en euskera. De hecho, Bidesca fue el único corto que hice con Miren en Calebria que era en euskera y me apetecía porque tenía poco diálogo y por hacer algo así. Pero es verdad que en una cosa tan de diálogo como hacemos Diego y yo, no controlar al 100% el idioma me parece complicado, de igual manera que no escribiríamos una peli en inglés. Es decir, que vamos, no me atrevería y la verdad es que no sé muy bien por qué no hay... Bueno, es verdad que hay directores que rodan euskera y hacen comedias, pero creo que últimamente estamos los vascos teniendo más al drama. Entonces... Ningún otro director que hace cine en euskera, euskaldun tampoco se ha atrevido con el tema. Ya, en comedias luego que no, pero ya te digo que no sabría decirte por qué. A lo mejor están hasta las narices y quieren hacer otras cosas. Y yo estamos encasillados. Yo me enamoré del euskera con los discos de Kepa Junquera. Cuando yo estaba en mi pueblo de Cuenca y me pedía en Discoplay, la revista Discoplay, me pedía discos de Kepa Junquera cuando había canciones en euskera, porque él es instrumentista, como ya sabéis. Y cuando yo me quedaba flipado, se lo decía a mis amigos y decían, ¿qué escuchas? Y digo, pues esto, que es muy bonito. Y entonces, fíjate, ahí hay otro guión también, ¿no? Un chico del Provencio escuchando canciones en euskera en la adolescencia, en el instituto. Un Billy Elliot de lo vasco. Ahí lo suelto. Bueno, me indican que tenéis entrevistas pendientes por ahí, o sea que aquí tenemos que terminar la rueda de prensa. Muchísimas gracias a todos, de verdad, mucha suerte. Gracias.